La mayoría no entiende que estás siendo adiestrado todo el tiempo y a menos que te prepares a ti mismo, serás controlado por tu entorno. Muchos no entienden que su cerebro está siendo condicionado y activado automáticamente. Lo sepas o no, cuando navegas en cualquier red social, estás continuamente controlado por algoritmos. Toma las riendas de tu vida ahora con estos simples consejos de Tony Robbins. Empecemos. Lo primero que hago cada mañana es meterme en agua helada. Muchas personas saben esto de mí. No es porque sea masoquista, lo hago porque activa la circulación en mi cuerpo. Cuando te sumerges en agua helada, jamás se siente bien al principio, pero al salir, te sientes increíble. Lo hago por una razón diferente. Lo hago para entrenar a mi cerebro. Cuando digo ahora, significa ahora. Cuando digo vamos, es vamos. No me quedo ahí parado y digo, quizá en un minuto, cuando esté listo. Lo he dicho antes. No creo que haya una mañana en la que esté deseando saltar al agua. Nunca. Pero siempre lo hago porque he entrenado mi cerebro para que trabaje así todos los días. Y así lo hará excelente en las cosas más difíciles e importantes de la vida. También tengo otro tipo de preparación. Quizá estás familiarizado con eso. Diario tengo 10 minutos para mí. Elijo solo 10 porque si digo 20 o 30, no tengo tiempo. Si no tienes 10 minutos para tu vida, no tienes mucha vida. Así que hago este proceso de 10 minutos. La esencia es que cambio mi cuerpo radicalmente y hago 3 cosas para asegurarme que mi cerebro esté preparado. A lo que me refiero con preparado es que la mayoría cree que sus pensamientos son suyos. El priming es un principio psicológico donde los pensamientos que tienes crees que son tuyos, pero a menudo son creados por el entorno. Harvard ha hecho múltiples estudios sobre esto. En uno de ellos, eligieron a algunas personas, y lo que hicieron fue que esos actores se acercaran con una taza de café en la mano. Miraban a quien tenían enfrente y decían, ¿podría sostener esto un segundo? Miraban hacia abajo y metían la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. La mayoría tomaba el café y decía, no hay problema. Entonces miraban su teléfono, lo volvían a guardar y decían muchas gracias. Tomaban el café de vuelta y se iban. 5 minutos más tarde, en ese centro comercial o creo que era un campus, una persona se acercaba con una hoja en un portapapeles, les ofrecía $20 y decía, escucha, esto parecerá una locura, pero si me das 30 segundos de tu tiempo, los $20 son tuyos. Necesito que leas 2 minutos esta pequeña historia y luego me respondas 3 preguntas. La cuestión fue esta. Leyeron la historia, pero a la mitad de las personas les dieron café caliente y a la otra café helado. Y lo que preguntaron fue, ¿cómo describirías al protagonista de la historia? Es muy interesante. El 85% de una mitad tuvo una reacción y el 81% con café helado tuvo otra. Casi el mismo porcentaje de diferencia. Después de que leyeron un poco, las personas a las que se les dio café caliente, ese 85% dijo que el protagonista era cálido y genuino, y a quienes les dieron café helado, ese 81% dijo que el protagonista era frío y poco cariñoso. Podría contarte 20 estudios como este que te dejarían boquiabierto sobre cómo tu cerebro está condicionado por tu entorno. Piensa en todo lo que ha pasado con el COVID en los últimos 2 años, en cómo muchas personas viven con miedo. Hice un nuevo libro, Life Force, solo para recordarle a las personas, del 80% de la población que ha muerto por COVID, el 79.8% eran personas obesas. Es algo real. El segundo factor, según el CDC, es el miedo. La ansiedad hace que la gente se quede sin aliento, se asuste y todo su sistema nervioso empiece a desconectarse. Tu sistema inmunológico puede apagarse por el miedo. Literalmente tu cuerpo entra en ese estado, a ese ambiente en el que estamos ahora, donde hay mucha incertidumbre y miedo. Para tomar el control de mi cerebro, hago este proceso de 3 pasos. Primero hago 3 minutos de gratitud. Me centro en 3 cosas de mi vida por las cuales estoy agradecido. Suelo escoger 2 grandes y una pequeña. Puede ser algo tan sencillo como la sonrisa de mi hija o el viento contra mi piel. Esto cambia tu bioquímica. Ahora, suena bastante positivo,
voy a estar agradecido. Pero hay un valor en ello, porque las dos emociones que arruinan tu negocio o tus relaciones son la ira y el miedo. No puedes estar enfadado, tener miedo y estar agradecido a la vez. Así que no debe ser un pensamiento falsamente positivo, inflado, sino experiencias reales. Después, rápidamente hago 3 minutos más de oración por mi familia y amigos. Luego los últimos 3 los llamo 3 minutos para prosperar, donde me concentro en 3 cosas que quiero lograr. Pero en lugar de pensar ¿qué quiero lograr?, veo, siento, experimento, agradezco y lo celebro. Eso entrena tu cerebro. La tercera cosa que hago es enviar inmediatamente un mensaje de texto o un mensaje de audio a alguien con un cumplido sincero. Y no digo, amigo, gran trabajo, o vaya, eres genial. Digo, oye, te vi el martes con esos nuevos. Te vi tomar 20 minutos extra. Nadie más lo hizo. Solo quiero que sepas que lo vi y que me pareció increíble. Siempre soy muy específico para que sepan que no es solo una llamada positiva. Lo hago sinceramente. Eso me hace buscar lo bueno en las personas con las que trabajo. La cuarta cosa que hago es lo que no quiero hacer, la parte más difícil del día. Quiero ocuparme de ese problema. Quiero ocuparme de ese asunto porque después de eso, todo tiene impulso. Así que estas 4 cosas son mi núcleo. Ahora tienes energía de impulso positivo para atacar lo más difícil de tu día. Y cuando conviertes eso en un hábito, lo más difícil cada vez se hace más pequeño, porque te sientes cada vez más fuerte y tienes un impulso. El secreto es que la mayoría de nosotros no se da cuenta. Lo bueno del hábito es que no tienes que pensar. No sé tú, pero la primera vez que intenté conducir un coche con cambio de marchas cuando era joven, fue como, tengo que hacer esto y no entiendo cómo. Es mucho. Pero cuando lo aprendes, la mayor parte de conducir, el 99% son hábitos. Ahora tu cerebro está libre para hacer otras cosas. Ese es el valor de hacer algo habitual. La debilidad de eso es que no creces, tienes que encontrar ese equilibrio en tu vida. Pero si puedes crear hábitos que te lleven a hacer cosas correctas para tu mente, tu cuerpo, tus emociones y para los demás, entonces deja que se imponga. Es como hacer ejercicio, es como en los primeros días, es difícil hacerlo. En esta etapa de mi vida o de la tuya, si no hiciera ejercicio o tú no hicieras, apuesto que estaría apagado y frustrado. Tienes que hacerlo, es parte de ti. Al principio era lo último que quería hacer, pero una vez que está en tu vida te libera para usar esa energía. Por desgracia, las cosas reales no son sencillas, por eso nadie las hace. Así que miras a Jordan, LeBron o a cualquiera que sea el mejor del mundo en lo que hace y dices, se esfuerzan, pero quizá es suerte. Pero si realmente los estudias, verás que están haciendo cosas, están practicando en privado cosas que los hacen seguros en público y son recompensados por lo que hacen en público. La mayoría de nosotros acumulamos lo negativo. Si estás muy enfadado, no es que sea el momento, es que volvió a pasar. Quizá anteriormente ya has perdido la cabeza o te excediste con tu hijo, un amigo, un negocio o incluso contigo. Simplemente volvió a pasar, porque recordamos inconscientemente ese momento, y entonces nuestro sistema nervioso reacciona mal. Pero puedes acumular lo bueno. Por ejemplo, si entras en un estado de ira durante más de 5 minutos, tu sistema inmunológico se suprimirá de 1 hora y media a 2, por un hecho filosófico. Empecé a recolectar puras cosas buenas, grandes recuerdos, los sentí, los experimenté y al pasar el tiempo noté este cambio bioquímico. No solo duró unos minutos o unas horas, se prolongó durante 1 o 2 días. He aprendido a guardar lo bueno. No basta con tener la experiencia, hay que hacerlo para poder apreciarlo. Cuanto más encuentras el amor incondicional hacia otros, más fácil es encontrarlo en ti. Creo que el enfoque es servir y amar, y eso es lo que te lleva a hacerlo. Pero si quieres acelerarlo, guarda todo el bien que has hecho. Te sentirás muy bien. La vida no me llama para darme, la vida me llama para entregar, para que le aporte algo. Y sentí la alegría de no recibir, sino dar. Me enganché a ese patrón central y al de aprender para tener algo que dar. Hay cosas que tienes que hacer físicamente para que seas demasiado fuerte, para que puedas recordar la verdad.
Porque recuerda, el miedo físico lo sientes en tu garganta o en tus entrañas. Es coraje, y el coraje no significa que no tengas miedo. Solo significa que eres muy fuerte para seguir adelante a pesar de ese miedo. El coraje se siente en el cuerpo cuando haces pesas, haces sprint, una carrera o saltas al agua helada. Cuando empujas tu mente vas más allá del coraje. Sientes una fuerza dentro de ti que te ayudará a cambiar tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones o lo que sea. Por último te diré algo más. Moldéate en base a alguien que sea exitoso, no lo hagas por ensayo y error. Encuentra a alguien que tenga lo que quieres, ya sea 1, 2 o 3 personas, no importa. Averigua qué están haciendo diferente, qué es lo que creen diferente a ti. Si es su cuerpo, ¿qué están haciendo? No tienen suerte, están haciendo las cosas diferente. Puede que sean diferentes bioquímicamente, pero hay patrones visibles. En lugar de aprender por ensayo y error, que puede llevar tiempo y puede que nunca aprendas, Jim Rohn me enseñó que el éxito deja pistas. Encuentra a alguien que tenga lo que tú quieres, estudia lo que hace, cada aspecto y luego añádelo a ti mismo. Este es el camino hacia la renovación. Es el momento de pensar por ti mismo y moldear lo que funciona en lugar de lo que te dicen. Es algo que debes considerar por ti mismo. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides dejarnos un comentario, un like y suscribirte. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.